como si estuviera filmando con el ojo de la cámara. Tuvo en cuenta el lenguaje cinematográfico, que después lo vamos a trabajar. ¿Sí? Esto en una sencilla manera, es una opción de filmación. Vamos a ver otro cuento y otra filmación totalmente distinta. Bueno, leo, cuento de Jorge Luis Borges, cuento breve. Tantos años huyendo y esperando y ahora el enemigo estaba en mi casa. Desde la ventana lo vi subir penosamente por el áspero camino del cerro. Se ayudaba con un bastón, con un torpe bastón que en sus viejas manos no podía ser un arma, sino un báculo. Me costó percibir lo que esperaba, el débil golpe contra la... Se cortó tu audio. Está sin el audio. Miré, no sin nostalgia, ahí volvió. Sí, pero nos perdimos una parte. Bueno. Pero no se ve. Sí se ve. Bueno, yo no veo. Tantos años huyendo y esperando y ahora el enemigo estaba en mi casa. Desde la ventana lo vi subir penosamente por el áspero camino del cerro. Se ayudaba con un bastón, con un torpe bastón que en sus viejas manos no podía ser un arma, sino un báculo. Me costó percibir lo que esperaba, el débil golpe contra la puerta. Miré, no sin nostalgia, mis manuscritos, el borrador a medio concluir y el tratado de Artemidoro sobre los sueños. Libro un tanto anómalo ahí, ya que no sé griego. Otro día perdido, pensé. Tuve que forcejear con la llave. Temí que el hombre se desplomara, pero dio unos pasos inciertos. Soltó el bastón, que no volví a ver, y cayó en mi cama, rendido. Mi ansiedad lo había imaginado muchas veces, pero solo entonces noté que se parecía de un modo casi fraternal al último retrato de Lincoln. Serían las 4 de la tarde. Me incliné sobre él para que me oyera. Uno cree que los años pasan para uno, le dije, pero pasan también para los demás. Aquí nos encontramos al fin y lo que antes ocurrió no tiene sentido. Mientras yo hablaba, se había desabrochado el sobretodo. La mano derecha estaba en el bolsillo del saco. Algo me señalaba y yo sentí que era un revólver. Me dijo entonces con voz firme: para entrar en su casa he recurrido a la compasión. Le tengo ahora a mi merced y no soy misericordioso. Ensayé unas palabras. No soy un hombre fuerte y solo las palabras podían salvarme. Atiné a decir, en verdad que hace tiempo maltraté a un niño, pero usted ya no es aquel niño, ni yo aquel insensato. Además, la venganza no es menos vanidosa y ridícula que el perdón. Precisamente porque ya no soy aquel niño, me replicó, tengo que matarlo. No se trata de una venganza, sino de un acto de justicia. Sus argumentos, Borges, son meras estratagemas de su terror para que no lo mate. Usted ya no puede hacer nada. Puedo hacer una cosa, le contesté. ¿Cuál?, me preguntó. Despertarme, y así lo hice. Bueno, ¿lo pudieron ver? ¿Lo pudieron escuchar? Sí. Ahora yo estoy tratando de volver. Sí, esperen que yo ahora estoy tratando de volverme a la pantalla. Stop share, a ver, ahí estoy. Bueno, vieron, escucharon este cuento de Borges. Ahora tengo dos versiones de este cuento. Uno hecho con personas y otro hecho de una manera muy moderna, a la manera de un parecido, un manga japonés. Vamos a tratar de... No puedo verlo, no puedo verlo. Todavía no lo abrí, todavía no lo abrí. Ahora voy a tratar de abrirlo, ¿sí? Ahora voy a tratar de abrirlo. ¿Ustedes están viendo mi face? Sí. Bueno,
Entonces, esperen que estoy buscando. Y acá me grabó cosas que no sé por qué. Ah, esperen. Esperen que estoy buscando dónde está. Más arriba, ya la pasaste, lo pasaste. No, pero la que pasé era la moderna y quiero la más antigua primera. Ah, perfecto. Acá está. Acá está. A ver si lo pueden ver. ¿Se puede? Sí. Está bien, está bien. Sí, ¿Se puede ver? Sí, perfecto. Sí, ahora sí. Muy bien. Ahora lo escuchamos. Tiene 3 minutos 48. Miren cómo están puestos los títulos. Tantos años huyendo y esperando. Y ahora el enemigo estaba en mi casa. Subir un poquito el volumen, si podés. Está en máximo. Bien. Se entrecorta un poco, eso pasa. Y depende de cada dispositivo. Desde la ventana lo vi subir penosamente por el áspero camino del cerro. Se ayudaba con un bastón, con un torpe bastón que en sus viejas manos no podía ser un arma sino un pacto. Me costó percibir lo que esperaba, el débil golpe contra la puerta. Miré, no sin nostalgia, mis manuscritos, el borrador a medio concluir y el tratado de Artemidoro sobre los sueños, libro un tanto anómalo ahí, ya que no sé griego. Otro día perdido pensé. Tuve que forcejear con la llave. Temí que el hombre se desplomara, pero dio unos pasos inciertos, soltó el bastón que no volví a ver y cayó en mi cama, rendido. Mi ansiedad lo había imaginado muchas veces, pero solo entonces noté que se parecía de un modo casi fraternal al último retrato de Lincoln. Serían casi las 4 de la tarde. Me incliné sobre él para que me oyera. Uno cree que los años pasan para uno, pero pasan también para los demás. Aquí nos encontramos al fin, y lo que antes ocurrió no tiene sentido. Mientras yo hablaba, se había desabrochado el sobretodo. La mano derecha estaba en el bolsillo del saco. Algo me señalaba y yo sentí que era un revólver. Me dijo con voz firme: para entrar en su casa he recurrido a la compasión. Lo tengo ahora a mi merced y no soy misericordioso. En verdad que hace tiempo maltraté a un niño, pero usted ya no es aquel niño, ni yo aquel insensato. Además, la venganza no es menos vanidosa y ridícula que el perdón. Precisamente porque ya no soy aquel niño, tengo que matar. No se trata de una venganza, sino de un acto de justicia. Sus argumentos, flores, son meras estratagemas de su terror para que no lo mate. Usted ya no puede hacer nada. Puedo hacer una cosa. ¿Cuál? Despertarme. Y así lo hice. Bueno, a ver si puedo volver a... Ahí estoy. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Bueno, ahí vemos una filmación de tipo tradicional, que se ve para marcar quizás la dramaticidad de esa amenaza de asesinato. Recurrió a escenas sombrías, con muy poca luz, además de que se nota de que los recursos técnicos para filmar, o sea, la filmadora y los escenarios,
son muy escasos, con pocos recursos, es una filmación con pocos recursos, y apeló a un desarrollo tradicional. Puso la voz en off donde prácticamente fue diciendo todo lo que el narrador explica desde el punto de vista del protagonista, que va a ser la víctima, la colocó como voz en off. Puso en boca de los personajes los diálogos mismos que figuran dentro del texto literario. El cambio que hizo es que en lugar de referirse el victimario a Borges, le dice Flores. En lugar, lo nombra con el apellido Flores en lugar de Borges. Y verán que a pesar de la escasez de recursos técnicos, apela a ciertos elementos de la filmación, como primeros planos, planos detalle, la cámara que gira detrás de la espalda de Borges para encontrarse con la cara del asesino, primeros planos del asesino. Usa también la música, una música de piano que suena como estridente y amenazante y a la vez lúgubre, así como vemos que en el otro film del Eclipse, me olvidé decirles, hay una música más bien alegre y de viento, como para marcar otro tipo de tonalidad dramática. Acá utiliza el piano como elemento de una narración siniestra. Ese es un modo muy tradicional de filmar, apelando a la oscuridad de las imágenes, a ciertos primeros planos. Vemos con mucha dificultad el plano general que tomaron del victimario o del asesino subiendo una pequeña cuesta. Vemos ahí qué interpretación quiso hacer, una transposición bastante fiel, una adaptación bastante fiel al cuento original. Pero ahora vamos a ver otra donde el director se tomó ciertas libertades. Si lo hago de una, va a ser impresionante. No sé por qué se cambian las cosas de lugar. Acá está. Ustedes díganme si lo ven. Sí, perfecto. Bueno, entonces ahora lo voy a ampliar y lo voy a poner desde el principio y este tiene 1 minuto y medio. Ahí, ¿me escuchan? Ahora sí. Viendo y esperando, y ahora el enemigo estaba en mi casa. Uy, uy, uy. Desde la ventana lo vi. Uy, 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 a ver qué tengo que cortar ahí. Estaba con un bastón.
con un torpe bastón que en viejas Esperen manos que... no podía ser un arma sino un barco. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, porque se me corta permanentemente el audio. Bueno, ¿qué les pareció esto? Quiero escucharlos. ¿Qué les parece que hay de distinto, que hay de nuevo? ¿Qué pasa con esto? Perdón, Esther. Sí, Antes de que empiecen con el debate, me retiro, así me tengo que ir a trabajar. bueno, muchísimas gracias, Sol, por tu presencia. Te agradezco infinitamente. Un beso grande. Ya sabes que si necesitas algo, me escribís al WhatsApp, ¿sí? Sí, sí, gracias. Chao, Gracias. chicos, nos vemos. Un beso, gracias, Sol. Paso la anfitriona directa. Dale, sí. Vamos a hacer como si yo supiera. Bueno, nos vemos. Cualquier cosa me escribís. Gracias, sí, cómo no. Gracias, Sol. Un beso, chicos. Chau. Chao, gracias Sol por Chau, todo. Sol. Bueno, es una genia. Ella me enseñó esto poco que sé hacer. Bueno, ¿prefieren que yo les explique o ustedes quieren decirme? Dale, Alicia. Bueno, yo lo primero que vi, bueno, la forma, por supuesto, aspectos formales muy llamativos entre uno y otro, y el final distinto porque lo termina matando, ¿no? Esa cosa, esa luz blanca y el revólver apuntándole directamente, es como que cambia la historia. En lugar de ser una interpretación del cuento, pasa a ser otra cosa. Eso es lo que yo veo, sí, de primera impresión, ¿no? Bueno, no sé si te cuento, Alicia. En realidad, si vos observás bien, en los últimos segundos del film, termina igual que lo plantea Borges. Él coloca como una bola de fuego que parece ser el disparo, pero de repente aparece una cara que abre los ojos y se despierta. Y ahí termina. Sí, pueden verlo de nuevo en su casa, les cuento. Aquí apela a recursos digitales. Es Eduardo Said, es un realizador argentino. Probablemente, es una hipótesis que tengo, que lo haga en un idioma oriental, probablemente porque lo haya podido vender al lejano oriente, esta producción. Porque fíjense que en los subtitulados repite una selección, unos fragmentos que hablan de las acciones principales del cuento, ¿sí? Está presentado en un escenario totalmente actual, en un edificio de departamentos, en un balcón, en un comedor, en un salón estar de un departamento, con ropas totalmente actuales. El anterior film trató de ceñirse a la época en que Borges lo escribió. Por eso mostró un escenario propio de la década, supongamos, de los 40 o de los 50. Pero acá muestra un escenario contemporáneo, así como para parafrasear lo que pasó con la obra de teatro Romeo y Julieta, en su versión inglesa, donde se retrotraía al siglo XIII, al siglo XIV, ay, por Dios, en Italia, reproducía fielmente la indumentaria, las vestimentas, las costumbres, los modos de trabajar, los modos vinculares de la obra donde la situó Shakespeare. Y hay otra versión de fines del siglo XX, donde sitúa a la misma obra dramática en una adaptación en una moderna ciudad de Estados Unidos con adolescentes actuales. Esa sería una versión distinta del drama shakespeariano. Ahora nos encontramos ante lo mismo. Said digitaliza, utiliza recursos digitales para
con base a actores reales, digitaliza y transforma eso en una especie de dibujos que se delinean delante de los escenarios y se delinean delante de los actores, como una impronta totalmente novedosa de lo que son los recursos digitales. Solo selecciona algunas escenas y recurre a efectos digitales, como ese que costó tanto, de ver que el protagonista, la víctima, se despierta y se ve, por supuesto, con unas líneas que bordean su cara y que dificultan la visión, en una escena muy oscura, cómo se despierta y se salva de su asesinato. ¿Sí? Como vemos, es una manera totalmente novedosa de presentar un texto literario. Y quizás sea este último mucho más atractivo para los jóvenes. Pensemos que ciertos hábitos lectores que nosotros como generación tenemos, los jóvenes no es que no leen o leen menos, sino que están acostumbrados a otro tipo de soportes visuales, como el de la pantalla de la computadora, que los acerca a múltiples cuadros y escenas y escritos simultáneos entre los cuales pueden elegir y a veces no pueden elegir. Y quita ciertos criterios que a nosotros nos servían mucho de guía, como era el libro en papel, la tapa, la contratapa, los índices, los comentarios, los prefacios. Ellos no lo tienen en la computadora y no pueden tener esos hábitos que a nosotros de alguna manera nos servía para sistematizar la lectura. Ahora voy a mostrarles otro cuento y ver cómo fue resuelto. A ver, esperen que yo vaya a... Un segundito, ¿puedo? Sí, esperen que yo tengo que llegar a... No, este no. Tengo... Uy. ¿Me quería decir algo, Alicia? Sí, te quería Sí. hacer una preguntita, porque yo al menos por lo que vi recién, es decir, esta visión de una, a mí me dio la impresión de que había como un disparo y que se podía despertar o no. Yo creo que a lo mejor la apertura de ese final a de distintas miradas también puede ser un recurso, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Claro. Ya lo vemos a ver en la película Circe, donde Antín decide cambiar absolutamente el final. En lugar del protagonista Mario de ser asesinado con los bombones, con ese veneno que continúa en su interior, que contenía en su interior, él se niega a comerlos y termina yéndose con su amante. El director de cine se toma todas esas libertades. ¿Por qué? No es que se toma libertades, es que es otro lenguaje y tiene que adaptarlo. ¿Querés que busque de nuevo el episodio del enemigo de Said y vemos los últimos segundos? ¿Querés? Ah, me encantaría, pero no a quiero ver, dale. por ahí todo el mundo Vamos lo a vio probar, son segundos nada más. Si lo Bueno. llego a lograr, sabés, ¿no? ¿Te imaginás que me Porque muero es de la alegría? No, yo digo, porque fue tan A ver. pegada el disparo. Porque, sí, para que lo veas, pero el tema es que a mí me permita, a ver. Ahí estaba en tu escritorio. Sí, no, espera que estoy volviendo a cargar y tengo que volver a cargar Face ahora porque lo cerré. Porque temía que... No te preocupes, que son segundos. No, porque es muy útil para todos esto. Esperá. Ustedes están viendo mi página de Face y estoy tratando de buscarlo. Esperá, Dame un segundito. ¿Ves que tarda en abrirse? Porque justamente tenemos el Zoom abierto. Acá. A ver si lo logramos. ¿Lo están viendo? Sí. Bueno, yo ahora me voy a ir a los últimos segundos.
A ver ahí. Despertarme, ahí justo, mirá. Ahí está, ya se despertó. Se despertó. Claro, pero se despierta con el disparo, porque el arma sale un disparo de ahí. O puede ser Espera que lo que ahora salga de despierte. acá. Ahora salgo de acá. Ahora tengo que cerrar esto para que no jorobe. Y ahora estoy acá, ¿sí? No, que Una pregunta, Esther, ¿puedo decir algo? Sí, cómo no. A ver, me parece que por ahí todos los efectos de luces y de visuales que observo es una modesta interpretación mía, ¿no? Por ahí tiene que ver con... Ponete eso, ahí, porque permanentemente se corta el audio. Dale, seguí hablándonos. Tiene que ver con lo onírico que quiere mostrar el director, ese efecto de luces y de lo visual, toda esa cosa difusa y de colores, por ahí muestra muy claramente toda la cuestión onírica del personaje. Exacto, esa es mi interpretación. Sí, claro, sabemos es que así. para cada Bien. texto y para cada película hay tantas interpretaciones como espectadores o lectores. Claro. Yo coincido con la compañera, ahora se me fue de pantalla y no tengo el nombre, con que esas escenas difusas que se transforman en especies de nubes imprecisas, tiene que ver con que, como para mostrar que el protagonista está soñando. Soñando, Tal claro. cual. Está soñando con esa situación y cuando él dice que puede despertarse, ahí se ve como el fogonazo de un balazo y él se despierta jadeando. ¿Ven que se escucha perfectamente los jadeos del despertar Para mí- angustiado? Sí, sí. Del Yo despertar veo angustiado. otro final. Yo veo el final como justamente la cosa dubitativa sobre qué es real y qué es Claro, onírico. porque Siempre justamente... si lo libera el despertar o no. No lo libera. Claro. Es una Todas cosa... todas las interpretaciones acá son válidas. Son Sí, subjetivas. son subjetivas. ¿Por qué? Porque depende de nuestras lecturas previas, depende de lo que hemos visto, depende de lo que sentimos, depende de lo que pensemos intelectualmente o de lo que sintamos emocionalmente o de cómo interpretemos las diversas imágenes. Por eso cuando salíamos de un cine, podían trabarse, o si lo vemos en casa, porque no hay hermosas películas en casa, para ver en casa, tenemos distintos criterios y eso está muy bueno porque nos enriquecemos con esos distintos criterios. Justamente la característica de los cuentos de Borges es dejar esos finales no concluidos. Nosotros podemos interpretar, porque Borges dice que lo que puede ser es despertarse y dice, últimas palabras, y así lo hice. Pero no significa que se despertó ni que se liberó de su homicida. Es un final, no digamos abierto, sino que nos permite reflexionar y crear imaginativamente como lectores. Ustedes saben que hay un pacto implícito entre la ficción y el lector o espectador. Nosotros todas estas vamos a ver ficciones que tiene que ver con que el espectador o el lector se tiene que tomar el trabajo de interpretarlo. Y eso es muy personal y tiene que ver con la biografía de cada lector o espectador. Al margen voy a hacer un pequeño espacio publicitario. Les recomiendo, yo porque estoy en un grupo donde hago crítica cinematográfica, que yo les dije, métanse en CineArtPlay, cine.ar.play, hay unas películas maravillosas y gratuitas. Ustedes creo que se tienen que registrar, que es una pavada, no en la televisión, sino en la computadora, en Google, que es un espacio gratuito y tiene muchísimas películas y hay películas espléndidas.
terminé mi espacio publicitario. Perdón, Esther. Sí. Esther, te complemento. Una cosita más y termino. Sí, Alicia, de a uno. Alicia, sí, dale. Una más y termino. Dale, Alicia, y le doy la voz a otro. La pregunta que yo interpreté al final es, ¿te salvás despertándote o seguís soñando y te salvás? Eso sería. Exacto, eso claro. Sería lo que yo interpreté. Pero está muy bueno que haya distintas interpretaciones y distintas lecturas. Sí, eso está bárbaro. Si todos interpretáramos lo mismo, se cumpliría el determinismo darwinista de que nacemos pobres y morimos pobres, o que hay una sola lectura de las cosas, de la vida, de los objetos, de la literatura, del cine y del arte. Cuando vemos una pintura, una escultura, escuchamos una música o vemos una danza, por expresar algunas cuestiones artísticas, todos vemos distintas cosas. Y eso es la riqueza, de que somos todos diferentes. Y eso está bueno. Yo le doy la palabra a Alicia, a otra persona que recién quería hablar, que no sé quién es. ¿Te das el...? Gracias, Alicia. No, gracias a vos. No, ¿quién era que quería hablar? Yo. Date el audio. Mirta, date el audio. Dale, contanos, Mirta. Sí, no, respecto a lo que dijiste recién de cine.ar.play, como me metí, un tip es cine.ar y después que se entra ahí es cineplay. Hay varios. Claro. Gracias. No, y ahí van a encontrar películas de estreno maravillosas de todos los géneros que se imaginen. Bueno, ahora les propongo otro texto totalmente distinto con otro tipo de filmación. ¿Quieren ver eso o quieren que pasemos al PowerPoint? Les pregunto. ¿Vemos otro cuento corto? Yo quiero ver otro cuento, porque hay unos otro cuento. Ahí voy. Si llego a llegar... Estoy, sí. Ahí. Y ahora tenemos... no me diga, espera que me fui a Circe, espera. Quiero llegar a La noche boca arriba, que es maravilloso. Maravilloso. Maravilloso y maravilloso. ¿Se ve? Díganme que se ve. No, todavía no. Todavía no. A ver. ¿Está La noche boca arriba? No, todavía no. Estás en Facebook con el episodio. Bueno, entonces voy Estás en Facebook. Voy a cerrar. Ahí se ve. Esperan, ok. A vos. Ahora me ven a mí. Esperen, de nuevo. Ahí. Esperá, que esto no es tan fácil. ¿Lo ven? No. No, todavía no. Todavía no. Share, ¿lo ven? Sí. Ahora sí. La noche boca arriba. El cuento de Julio Cortázar. ¿Ven bien la letra? Sí. Bueno, empezamos a leerlo. Y salían en ciertas épocas a cazar enemigos. Le llamaban la Guerra Florida. Bueno, esto tiene que ver, se relacione con lo anterior. Ustedes conocen que en la historia de Centroamérica, tanto los mayas como los aztecas, particularmente los aztecas, que no eran solo una sola agrupación, sino que habían muchas, algunos se dedicaban a lo que se llamaba Guerra Florida, que está muy bien mostrado en la película Apocalipto, donde muestra que algunas agrupaciones indígenas pertenecientes a la cultura azteca, como tenían sus pirámides escalonadas y rendían culto a sus dioses, principalmente al dios Sol, que era el máximo dios, salían a cazar jóvenes, mujeres y varones de las tribus vecinas a lo que llamaban la Guerra Florida, los atrapaban y para sacarles el corazón
los colocaban como vimos en la anterior película. ¿Me están escuchando? Sí. Para colocarlos en una piedra, como vimos en la anterior película, y con una piedra le abrían el corazón y tiraban el corazón hacia abajo, en las escaleras hacia abajo, como una ofrenda al sol, para que fueran sus cosechas fértiles y su vida, digamos, más feliz, por decirlo, por resumirlo de una manera un poco prosaica. Empiezo con la lectura. A mitad del largo zaguán del hotel, pensó que debía ser tarde y se apuró a salir a la calle y sacar la motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía guardarla. En la joyería de la esquina vio que eran las 9 menos 10. Llegaría con tiempo sobrado donde iba. El sol se filtraba entre los altos edificios del centro y él, porque para sí mismo, para ir pensando, no tenía nombre, montó en la máquina saboreando el paseo. La moto ronroneaba entre sus piernas y un viento fresco le chicoteaba los pantalones. Dejó pasar los ministerios, el rosa, el blanco, y la serie de comercios con brillantes vitrinas de la calle central. Ahora entraba en la parte más agradable del trayecto, el verdadero paseo. Una calle larga, bordeada de árboles, con poco tráfico y amplias villas que dejaban ver los jardines hasta las aceras, apenas demarcadas por setos bajos. Quizás algo distraído, pero corriendo por la derecha como correspondía, se dejó llevar por la tersura, por la leve crispación de ese día apenas empezado. Tal vez su involuntario relajamiento le impidió prevenir el accidente. Cuando vio que la mujer parada en la esquina se lanzaba a la calzada a pesar de las luces verdes, ya era tarde para las soluciones fáciles. Frenó con el pie y con la mano, desviándose a la izquierda. Oyó el grito de la mujer y junto con el choque perdió la visión. Fue como dormirse de golpe. Volvió bruscamente del desmayo. 4 o 5 hombres jóvenes lo estaban sacando de debajo de la moto. Sentía gusto a sal y sangre. Le dolía una rodilla y cuando lo alzaron gritó, porque no podía soportar la presión en el brazo derecho. Voces que no parecían pertenecer a las caras suspendidas sobre él lo alentaban con bromas y seguridades. Su único alivio fue oír la confirmación de que había estado en su derecho al cruzar la esquina. Preguntó por la mujer, tratando de dominar la náusea que le ganaba la garganta. Mientras lo llevaban boca arriba hasta una farmacia próxima, supo que la causante del accidente no tenía más que rasguños en las piernas. Usted la agarró apenas, pero el golpe le hizo saltar la máquina de costado. Opiniones, recuerdos, despacio, éntrenlo de espaldas, así va bien, y alguien con guardapolvo dándole de beber un trago que lo alivió en la penumbra de una pequeña farmacia de barrio. La ambulancia policial llegó a los 5 minutos y lo subieron a una camilla blanda donde pudo tenderse a gusto. Con toda lucidez, pero sabiendo que estaba bajo los efectos de un shock terrible, dio sus señas al policía que lo acompañaba. El brazo casi no le dolía. De una cortadura en las cejas goteaba sangre por toda la cara. 1 o 2 veces se lamió los labios para beberla. Se sentía bien, era un accidente, mala suerte. Unas semanas quieto y nada más. El vigilante le dijo que la motocicleta no parecía muy estropeada. Natural, dijo él, como que me la ligué encima. Los dos rieron y el vigilante le dio la mano al llegar al hospital y le deseó buena suerte. Ya la náusea volvía poco a poco, mientras lo llevaban en una camilla de ruedas hasta un pabellón del fondo, pasando bajo árboles llenos de pájaros. Cerró los ojos y deseó estar dormido o cloroformado, pero lo tuvieron largo tiempo en una pieza con olor a hospital, llenando una ficha, quitándole la ropa y vistiéndole con una camisa grisácea y dura. Le movían cuidadosamente el brazo sin que le doliera. Las enfermeras bromeaban todo el tiempo, y si no hubiera sido por las contracciones del estómago, se habría sentido muy bien,
casi contento. Lo llevaron a la sala de radio y 20 minutos después, con la placa todavía húmeda puesta sobre el pecho, como una lápida negra, pasó a la sala de operaciones. Alguien de blanco, alto y delgado, se le acercó y se puso a mirar la radiografía. Manos de mujer le acomodaban la cabeza. Sintió que lo pasaban de una camilla a otra. El hombre de blanco se le acercó otra vez, sonriendo, con algo que le brillaba en la mano derecha. Le palmeó la mejilla e hizo una seña a alguien parado atrás. Como sueño era curioso, porque estaba lleno de olores y él nunca soñaba olores. Primero un olor a pantano, ya que a la izquierda de la calzada empezaban las marismas, los tembladerales de donde no volvía nadie. Pero el olor cesó, y en cambio vino una fragancia compuesta y oscura como la noche en que se movía huyendo de los aztecas. Y todo era tan natural, tenía que huir de los aztecas que andaban a caza de hombre, y su única probabilidad era la de esconderse en lo más denso de la selva, cuidando de no apartarse de la estrecha calzada que solo ellos, los motecas, conocían. Lo que más lo torturaba era el olor, como si aún en la absoluta aceptación del sueño algo se rebelara contra eso que no era habitual, que hasta entonces no había participado del juego. Huele a guerra, pensó, tocando instintivamente el puñal de piedra atravesado en su ceñidor de lana tejida. Un sonido inesperado lo hizo agacharse y quedar inmóvil, temblando. Tener miedo no era extraño. En sus sueños abundaba el miedo. Esperó, tapado por las ramas de un arbusto y la noche sin estrellas. Muy lejos, probablemente del otro lado del gran lago, debían estar ardiendo fuegos de vivac. Un resplandor rojizo tenía esa parte del cielo. El sonido no se repitió. Había sido como una rama quebrada. Tal vez un animal que escapaba como él del olor a guerra. Se enderezó despacio, venteando. No se oía nada, pero el miedo seguía allí como el olor, ese incienso dulzón de la guerra florida. Había que seguir, llegar al corazón de la selva evitando las ciénagas, a tientas, agachándose a cada instante para tocar el suelo más duro de la calzada, dio algunos pasos. Hubiera querido echar a correr, pero los tembladerales palpitaban a su lado. En el sendero en tinieblas buscó el rumbo. Entonces sintió una bocanada del olor que más temía y saltó desesperado hacia adelante. «Se va a caer de la cama», dijo el enfermero de la cama de al lado. «No brinque tanto, amigazo». Abrió los ojos y era de tarde, con el sol ya en los ventanales de la larga sala. Mientras trataba de sonreír a su vecino, se despegó casi físicamente de la última visión de la pesadilla. El brazo, enyesado, colgaba de un aparato con peso. Sintió sed, como si hubiera estado corriendo kilómetros, pero no querían darle mucha agua, apenas para mojarse los labios y hacer un buche. La fiebre lo iba ganando despacio y hubiera podido dormirse otra vez, pero saboreaba el placer de quedarse despierto, entornado los ojos, escuchando el diálogo de los otros enfermos, respondiendo de cuando en cuando a alguna pregunta. Vio llegar un carrito blanco que pusieron al lado de su cama. Una enfermera rubia le frotó con alcohol la cara anterior del muslo y le clavó una gruesa aguja conectada con un tubo que subía hasta un frasco lleno de líquido opalino. Un médico joven vino con un aparato de metal y cuero que le ajustó al brazo sano para verificar alguna cosa. Caía la noche y la fiebre lo iba arrastrando blandamente a un estado donde las cosas tenían un relieve como de gemelos de teatro. Eran reales y dulces y a la vez ligeramente repugnantes, como estar viendo una película aburrida y pensar que sin embargo en la calle es peor, y quedarse. Vio una taza de maravilloso caldo de oro oliendo a puerro, a apio, a perejil, un trocito de pan, más precioso que todo un banquete, se fue desmigajando poco a poco. El brazo no le dolía nada y solamente en la ceja
donde lo habían suturado, chirriaba a veces una punzada caliente y rápida. Cuando los ventanales de enfrente viraron a manchas de un azul oscuro, pensó que no iba a ser difícil dormirse. Un poco incómodo, de espaldas, pero al pasarse la lengua por los labios resecos y calientes, sintió el sabor del caldo y suspiró de felicidad, abandonándose. Primero fue una confusión, una atraer hacia sí todas las sensaciones por un instante embotadas o confundidas. Comprendía que estaba corriendo en plena oscuridad, aunque arriba el cielo cruzado de copas de árboles era menos negro que el resto. La calzada, pensó, me salí de la calzada. Sus pies se hundían en un colchón de hojas y barro, y ya no podía dar un paso sin que las ramas de los arbustos le azotaran el torso y las piernas. Jadeante, sabiéndose acorralado a pesar de la oscuridad y el silencio, se agachó para escuchar. Tal vez la calzada estaba cerca. Con la primera luz del día iba a verla otra vez. Nada podía ayudarle ahora a encontrarla. La mano que sin saberlo él aferraba, el mango del puñal, subió como un escorpión de los pantanos hasta su cuello, donde colgaba el amuleto protector. Moviendo apenas los labios, musitó la plegaria del maíz que trae las lunas felices, y la súplica a la muy alta, a la dispensadora de los bienes motecas, pero sentía al mismo tiempo que los tobillos se le estaban hundiendo despacio en el barro, y la espera en la oscuridad del chaparral, desconocido, se le hacía insoportable. La guerra florida había empezado con la luna, y llevaba ya 3 días y 3 noches. Si conseguía refugiarse en lo profundo de la selva, abandonando la calzada más allá de la región de las ciénagas, quizá los guerreros no le siguieran el rastro. Pensó en la cantidad de prisioneros que ya habrían hecho, pero la cantidad no contaba, sino el tiempo sagrado. La caza continuaría hasta que los sacerdotes dieran la señal del regreso. Todo tenía su número y su fin, y él estaba dentro del tiempo sagrado, del otro lado de los cazadores. Oyó los gritos y se enderezó de un salto, puñal en mano, como si el cielo se incendiara en el horizonte. Vio antorchas moviéndose entre las ramas muy cerca. El olor a guerra era insoportable, y cuando el primer enemigo le saltó al cuello, casi sintió placer en hundirle la hoja de piedra en pleno pecho. Ya lo rodeaban las luces y los gritos alegres. Alcanzó a cortar el aire 1 o 2 veces, y entonces una soga lo atrapó desde atrás. «Es la fiebre», dijo el de la cama de al lado. «A mí me pasaba igual cuando me operé del duodeno. Tome agua y va a ver que duerme bien». Al lado de la noche donde volvía... Perdón, voy a tomar agua. ¿Cómo puede dar tanto? Al lado de la noche de donde volvía, la penumbra tibia de la sala le parecía rosa. Una lámpara violeta velaba en lo alto de la pared del fondo como un ojo protector. Se oía toser, respirar fuerte, a veces un diálogo en voz baja. Todo era grato y seguro, sin acoso, pero no quería seguir pensando en la pesadilla. Había tantas cosas en que entretenerse. Se puso a mirar el yeso del brazo, las poleas que tan cómodamente se lo sostenían en el aire. Le habían puesto una botella de agua mineral en la mesa de noche. Bebió del gollete golosamente. Distinguía ahora las formas de la sala, las 30 camas, los armarios con vitrinas. Ya no debía tener tanta fiebre, sentía fresca la cara. La ceja le dolía apenas, como un recuerdo. Se vio otra vez saliendo del hotel, sacando la moto. ¿Quién hubiera pensado que la cosa iba a acabar así? Trataba de fijar el momento del accidente y le dio rabia advertir que había ahí como un hueco, un vacío que no alcanzaba a rellenar. Entre el choque y el momento en que lo habían levantado del suelo, un desmayo o lo que fuera no le dejaba ver nada. Y al mismo tiempo tenía la sensación de que ese hueco, esa nada, había durado una eternidad. No, ni siquiera tiempo. Más bien como si en ese hueco él hubiera pasado a través de algo, o recorrido distancias inmensas.
el choque, el golpe brutal contra el pavimento. De todas maneras, al salir del pozo negro había sentido casi un alivio, mientras los hombres lo alzaban del suelo. Con el dolor del brazo roto, la sangre en la ceja partida, la contusión en la rodilla, con todo eso, un alivio al volver al día y sentirse sostenido y auxiliado. Y era raro. Le preguntaría alguna vez al médico de la oficina. Ahora volvía a ganarlo el sueño, a tirarlo despacio hacia abajo. La almohada era tan blanda y en su garganta fiebrada la frescura del agua mineral. Quizá pudiera descansar de veras, sin las malditas pesadillas. La luz violeta de la lámpara en lo alto se iba apagando poco a poco. Como dormía de espaldas, no lo sorprendió la posición en que volvía a reconocerse, pero en cambio el olor a humedad, a piedra resumante de filtraciones, le cerró la garganta y lo obligó a comprender. Inútil abrir los ojos y mirar en todas direcciones. Lo envolvía una oscuridad absoluta. Quiso enderezarse y sintió las sogas en las muñecas y los tobillos. Estaba estaqueado en el piso, en un suelo de lajas helado y húmedo. El frío le ganaba la espalda desnuda, las piernas. Con el mentón buscó torpemente el contacto con su amuleto y supo que se lo habían arrancado. Ahora estaba perdido. Ninguna plegaria podía salvarlo del final. Lejanamente, como filtrándose entre las piedras del calabozo, oyó los atabales de la fiesta. Lo habían traído al Teocalli. Estaba en las mazmorras del templo a la espera de su turno. Oyó gritar, un grito ronco que rebotaba en las paredes, otro grito acabando en un quejido. Era él que gritaba en las tinieblas, gritaba porque estaba vivo. Todo su cuerpo se defendía con el grito de lo que iba a venir, del final inevitable. Pensó sus compañeros que llenarían otras mazmorras, y en los que ascendían ya los peldaños del sacrificio. Gritó de nuevo sofocadamente. Casi no podía abrir la boca. Tenía las mandíbulas agarrotadas y a la vez como si fueran de goma y se abrieran lentamente, con un esfuerzo interminable. El chirriar de los cerrojos lo sacudió como un látigo. Convulso, retorciéndose, luchó por zafarse de las cuerdas que se le hundían en la carne. Su brazo derecho, el más fuerte, tiraba hasta que el dolor se hizo intolerable y hubo que ceder. Vio abrirse la doble puerta y el olor de las antorchas le llegó antes que la luz. Apenas ceñidos con el taparrabos de la ceremonia, los acólitos de los sacerdotes se le acercaron mirándolo con desprecio. Las luces se reflejaban en los torsos sudados, en el pelo negro lleno de plumas. Se dieron las sogas y en su lugar lo aferraron manos calientes, duras como el bronce. Se sintió alzado, siempre boca arriba, tironeado por los 4 acólitos que lo llevaban por el pasadizo. Los portadores de antorchas iban adelante, alumbrando vagamente el corredor de paredes mojadas y techo tan bajo que los acólitos debían agachar la cabeza. Ahora lo llevaban, era el final, boca arriba, a 1 metro del techo de roca viva que por momentos se iluminaba con un reflejo de antorcha. Cuando en vez del techo nacieran las estrellas y se alzara ante él la escalinata incendiada de gritos y de danzas, sería el fin. El pasadizo no acababa nunca, pero ya iba a acabar. De repente olería el aire libre lleno de estrellas, pero todavía no. Andaban llevándolo sin fin en la penumbra roja, tironeándolo brutalmente, y él no quería. Pero ¿cómo impedirlo si le habían arrancado el amuleto que era su verdadero corazón, el centro de su vida? Salió de un brinco a la noche del hospital, al alto cielo raso dulce, a la sombra blanda que lo rodeaba. Pensó que debía haber gritado, pero sus vecinos dormían callados. En la mesa de noche, la botella de agua tenía algo de burbuja, de imagen traslúcida contra la sombra azulada de los ventanales. Jadeó buscando el alivio de los pulmones, el olvido de esas imágenes que seguían pegadas a sus párpados.
Cada vez que cerraba los ojos las veía formarse instantáneamente y se enderezaba aterrado, pero gozando a la vez del saber que ahora estaba despierto, que la vigilia lo protegía, que pronto iba a amanecer con el buen sueño profundo que se tiene a esa hora, sin imágenes, sin nada. Le costaba mantener los ojos abiertos. La modorra era más fuerte que él. Hizo un último esfuerzo con la mano sana, esbozó un gesto hacia la botella de agua. No llegó a tomarla. Sus dedos se cerraron en un vacío otra vez negro, y el pasadizo seguía interminable, roca tras roca, con súbitas fulguraciones rojizas, y él boca arriba gimió apagadamente porque el techo iba a acabarse. Subía, abriéndose como una boca de sombra, y los acólitos se enderezaban, y de la altura una luna menguante le cayó en la cara, donde los ojos no querían verla. Desesperadamente se cerraban y abrían, buscando pasar al otro lado. Descubrí de nuevo el cielo raso protector de la sala, y cada vez que se abrían era la noche y la luna, mientras lo subían por la escalinata, ahora con la cabeza colgando hacia abajo, y en lo alto estaban las hogueras, las rojas columnas de rojo perfumado, y de golpe vio la piedra roja, brillante de sangre que chorreaba, y el vaivén de los pies del sacrificado, que arrastraban para tirarlo rodando por las escalinatas del norte. Con una última esperanza apretó los párpados, gimiendo por despertar. Durante un segundo creyó que lo lograría, porque estaba otra vez inmóvil en la cama, a salvo del balanceo cabeza abajo. Pero olía a muerte, y cuando abrió los ojos vio la figura ensangrentada del sacrificador, que venía hacia él con el cuchillo de piedra en la mano. Alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a despertarse, que estaba despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro, absurdo como todos los sueños, un sueño en el que había andado por extrañas avenidas de una ciudad asombrosa, con luces verdes y rojas que ardían sin llama ni humo, con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. En la mentira infinita de ese sueño, también lo habían alzado del suelo. También alguien se le había acercado con un cuchillo en la mano. A él, tendido boca arriba. A él, boca arriba, con los ojos cerrados entre las hogueras. ¡Bravo! Impresionante este cuento de Julio Cortázar. Ese. La característica de Julio Cortázar es que él es un experto en el cuento fantástico. El cuento fantástico tiene la característica de que parece al principio un cuento aburrido, cotidiano, donde pasan cosas, acciones, realidades muy comunes y habituales para el ciudadano común. Y digo el ciudadano común porque generalmente sucede en las ciudades, donde no hay nada fuera de lugar, pero de repente, en forma inexplicable, se suceden hechos donde el protagonista parece que trasvasara a otro mundo, a otra realidad. Hay cuentos mucho más cortos, más conocidos, como el paradigmático Axolotl, pero para que ustedes vean cómo este cuento nos lleva a dos realidades posibles y que nunca podemos saber, el lector puede descubrir, no hay un enigma policial que se resuelve, sino que hay múltiples interpretaciones. ¿Cuál de las dos realidades era la verdadera? ¿Sí? Y ahora vamos a ver cómo lo resolvió fantásticamente. Esperen que me metí mal. Tengo que poner share screen, esperen que voy. Tengo que poner Google. Estoy en eso. Tengo que volver a Facebook.
Esperen que tengo que volver a literatura y cine. Ahí estoy, y voy a ver ahora, si lo logro, somos Gardel, Lepera, Razzano, Charly García, todos juntos. Esperen porque me los cambia de lugar el Facebook. No sé por qué me los cambia de lugar. A ver, quiero llegar a La Noche Boca Arriba. Ay, me muero de un ataque cardíaco. ¿Dónde estará? ¿Estará acá? A ver. Sí, ¿lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? Sí. No me digan que sí, que me muero. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Bueno, 9 minutos 43. Ahí estamos. Ana, ampliala, ¿no? Ahí está. Esta es una forma, mientras están los títulos, totalmente un recurso distinto. Ahí repite el epígrafe. Es un recurso distinto que se llama stop motion. Después se los explico. Ella gustó con Eso pasa por dormir boca arriba. ¿Cómo se siente? Le trajimos a comer. Provecho.
Ahí estoy. Ahí está, bienvenida. Ay, por favor, esto es bueno, volví. Disculpen, pero estamos todos aprendiendo. Bueno, tal cual. les digo, les cuento, esta particular forma de filmar, habrán visto este extraordinario director chileno. Maravilloso director chileno. A propósito, les dejé los títulos finales para que ustedes pudieran leer. Este Covarrubias es un experto en esta técnica que se llama stop, de parar, motion, stop motion. Es un experto. Esta técnica tan particular, que es extraordinaria, se basa en fabricar muñequitos con distintos elementos que parecen como de plastilina. Utilizan diferentes elementos de objetos como, bueno, telas, plastilinas, elementos hechos a medida. Tienen que hacer una gran multiplicidad de escenarios y de todos los personajes en distintas posiciones. Por eso me interesó mucho que ustedes vieran todos los títulos finales, que esto está hecho por el Instituto Nacional de Cine de Chile. Yo vi en un video el procedimiento que él utiliza. Para hacer esta película tardó 1 año. Sí. Fabricando, tiene en un inmenso lugar, como en un inmenso galpón, va fabricando los distintos escenarios, con las luces, con la música. Fíjense que hasta el final él recurrió a una narración en nahuatl
en lengua náhuatl que traduce parte del texto del cuento. Habrán visto porque estaba subtitulado y consiguió un narrador que lo pudiera hacer en lengua náhuatl. Ahora, como ven, me interesó mucho que ustedes vieran este tipo de filmación, que por ahí es utilizada en algunas películas para chicos, pero también para grandes. Hay una película hermosísima, bueno, que es iraquí, que se llama, ahora vieron el alemán, lo tengo acá, preciosa, que es para adultos, ya me voy a acordar del nombre, que está hecho con este sistema de stop motion, que habla de la vida, de una historia verdadera, pero que habla de la realidad iraquí, de la revolución, que después de los reyes de Irak se deben acordar. Soraya, bueno, a mí se me va la memoria. Persépolis, tal cual, gracias, gracias, gracias. Persépolis, donde justamente habla de la Persia, de Irak, y muestra, es una película bellísima para adultos, que está hecha con una forma parecida a esta, ¿sí? ¿En qué plataforma eso? Hay que buscarla. ¿En qué plataforma? Yo te diría que te metas en Google y ponga Persépolis. Yo sabés qué hago, pongo Persépolis, película completa online gratis. Claro. Ay, es una maravilla. Hasta se parece a Cortázar. Es preciosa esa película Persépolis. Y me llamó la atención la forma en que estaba hecha, porque es tan profunda, tan política, sociológica, habla de la mujer, realmente es maravillosa película sobre una historia real y sobre la realidad de Irak hoy en día, y cómo la revolución democrática se vio frustrada de una manera tan increíble, que es muy digna de verla. Ahora, volviendo a este cuento, ¿habrán visto los recursos? Yo especialmente busqué esta película en stop motion porque me pareció una manera distinta de mostrar cómo se puede filmar, no solamente con personajes reales, ni con dibujos, o con distintas maneras como vimos esas imágenes visuales de Episodio del Enemigo, utilizando recursos digitales. Esta manera a mí me pareció muy enriquecedora de ver, y cómo analiza y recorta episodios y cambia episodios, acciones y personajes del cuento. Primero, ¿qué cambios ustedes notaron? Así no hablo yo siempre. A ver, ¿qué cambios con respecto al cuento notaron en las imágenes y los personajes? Y es una nena o un nene, no es una mujer. ¿Y qué tiene en la mano? Es muy significativo. Un globo. Un globo rojo que se vuela. Y que la intertextualidad de allí también tiene que ver con el cuento El globo rojo. Hay una película que se llama El globo rojo, y hay una película que se llama El globo rojo, que lo aprovechó Covarrubias, que habla de y hay un texto literario también del globo rojo. Por eso, otro elemento para tener en cuenta en cuanto a cuando vemos el cine, generalmente los directores, que son profesionales, también tienen una biblioteca en su cabeza, también tienen una carga de libros que han leído y de películas que han visto, y siempre hay guiños o intertextualidades con las cuales quiere hacer participar al espectador. Bueno, en Tarantino... En Tarantino se parece a Cortázar, ¿no? ¿Cómo? El personaje que se parece a Cortázar. Está buenísimo eso. Está buenísimo, con los anteojitos, los ojitos verdes, pero bravo. Vos sabés que no me había dado cuenta.
Qué bueno eso. Fíjense, ¿qué otras cosas aparecen en el recorrido con la moto? En las calles, ¿qué aparece? Parece un tótem. Aparecen tótem, exacto. Aparecen tótem y figuras indígenas, Claro. toltecas, aztecas, que no aparecen en el cuento original. Claro. Y que tienen que ser adecuadas. Fíjense que hay muchas cosas que sí se corresponden con el cuento. Hay una selección minuciosa de las escenas para poder mostrar todo ese trasvasamiento. Hay cosas que muestra en simultáneo. ¿Qué cosas muestra, por ejemplo, en simultáneo? Muestra El pasadizo. El recorrido, claro. El recorrido del hospital y a la vez el hospital. Hay un elemento que elige como básico, como un elemento central para ese pasaje del escenario. Las luces y el techo. Las luces y el techo. Sí, el techo va pasando, va cambiando del techo del del hospital, techo del hospital al techo al corredor. Al techo de la selva y al techo del corredor interno del corredor. de la pirámide. ¿Sí? Bien. ¿Cómo selecciona? A mí me pareció maravilloso como para mostrar el vaso la con flauta. agua cuando quiere agarrar el vaso y no puede, ahí se Claro. trae. Eso, muy buen detalle, como se Es ve fundamental. invisibilizado como un El fantasma, vaso, que esto no puede no lo agarrar. muestra el texto, pero No. nos hace ver que en realidad Está soñando. esa no es su ser real, su ser Exacto. verdadero. Para mí Gente, no es son las 12:05. Ay, no. Se pasó muy rápido. Nos falta, bueno, mejor que se pasó rápido, porque Sí, así la verdad que significa sí. que fue entretenido. Bueno, lo que pasa es que yo me extralimito con lo que preparo. Les digo la verdad, y hoy me callé bastante la boca para hacer comentarios relativos a lo fílmico, Pero bueno, para la próxima clase tengo pensado que arranquemos con el PowerPoint y con escenas, con trabajos sobre la filmografía, porque si no hacemos eso, no vamos a poder entender muchas cuestiones ya de la película Circe. Entonces, Claro. si ustedes tienen ganas, hagan lo que quieran. O sea, tienen el otro cuento de García Márquez que está sensacional el cuento de García Márquez y la realización con personajes verdaderos de un director cubano. Genial como está hecho. Después está El almohadón de plumas, que es un cuento de terror que creo que todos conocemos. Ya la leí, la vi. Ya lo leí. Se llama Alicia se llama la protagonista. Claro, con otro tipo, con dibujos animados, otro tipo de filmación. Luego también tienen, si quieren, el cuento Circe, un resumen acerca del cuento de la película, y además una pequeña selección que yo les puse fragmento del artículo académico, ¿sí? Que es una selección y una reescritura bastante breve, hice sobre lo que propone el autor, el académico. Quité todo el marco teórico, porque habla de Pasolini, de Barthes, de Foucault, que me pareció que no eran apropiados. Si quieren yo se los explico, pero no me parecieron apropiados para este curso, ¿sí? Porque tiene, ese texto tiene una finalidad de uso académico y no para un curso de cine y literatura, ¿sí? Pero saqué lo que me pareció más relevante, que nos puede servir para el análisis de la película. Conclusión, tarea para el hogar, leer lo que quieran y ver lo que quieran. Si quieren la película, y a ver si la clase que viene podemos ver
todas estas cuestiones particulares, pensaba no agregar más material porque tenemos que ver el PowerPoint que tiene que ir con muchas explicaciones, con muchas imágenes, y me interesa que vean algunos videos específicos sobre los elementos de la de construcción de una película, porque si no, si no los tenemos, no podemos entender por qué el director, que en parte es el dueño, el nuevo autor de ese nuevo texto, de ese nuevo lenguaje, elige lo que elige y descarta lo que tiene que descartar. ¿Sí? Bien. Entonces, si les parece bien, no agrego material y trabajamos con todo lo que queda, que hay un montonazo. Yo les mando... Si alguien ¿cuál quiere es el de García algo, Márquez? El de García Márquez, ¿cuál mencionaste de García Márquez? Un día de estos, me parece que se llama. Está dentro del Face. Y está la filmación, está todo. Todo está dentro del Face, que es la mejor manera de encontrarlo. Por ahí el Face lo que me hace es que cuando yo grabo algo de YouTube, como me pasó, automáticamente me lo grabo 2 veces. Está loquito. Está loquito el Face. Así que, bueno, yo los saludo con un fuerte abrazo, un beso. Buenísima la clase. Bueno, y pueden comentar lo que quieran dentro del Face. Escríbanme mensaje, me gustó, me aburrió, pone otra cosa. Muy lo bueno. que quieran. Muy bueno, muy bueno. Besos, gente. Me voy. Chao. Dale, chao, gracias, gracias. Chao.